Uno de los sectores obligados a prevenir el blanqueo de capitales es el del sector inmobiliario. Ello se debe no tanto a que se dedique precisamente a blanquear capitales, sino porque es el lugar donde en muchos casos se produce este blanqueamiento de capitales. Por ello, en el ámbito de la OCDE se ha destacado que uno de los sectores en los que sería conveniente establecer obligaciones de prevención del blanqueo de capitales es el del sector inmobiliario. En el ámbito de la Unión Europea, la Directiva 2005/60 del Parlamento Europeo y el Consejo de 26 de octubre del año 2005 establece una relación de sujetos obligados a prevenir el blanqueo de capitales en toda la Unión Europea. Y entre estos sujetos se encuentran precisamente algunos empresarios o profesionales relacionados con el sector inmobiliario. La transposición de esta directiva comunitaria al ordenamiento español se ha realizado por la Ley 10/2010 de 28 de abril de prevención del blanqueo de capitales, cuyo artículo 2 establece una relación de sujetos obligados a prevenir el blanqueo de capitales, entre los que se encuentran, entre otros, entidades de crédito, empresas de servicios de inversión, y en la letra L de este artículo 2 se encuentran los promotores inmobiliarios y quienes ejerzan profesionalmente actividades de agencia, de comisión o de intermediación en la compraventa de bienes inmuebles. Por lo tanto, todos aquellos empresarios o profesionales que realicen estas actividades se encuentran obligados a prevenir el blanqueo de capitales, se encuentran obligados a establecer protocolos y actuaciones de prevención del blanqueo de capitales. Precisamente una de las obligaciones que incumbe a estos sujetos obligados a prevenir el blanqueo de capitales, recordemos, promotores inmobiliarios y agentes de la propiedad inmobiliaria, es precisamente la de registrarse ante el organismo de la Administración encargado de prevenir el blanqueo de capitales, el SEPLAC, es decir, el Servicio Ejecutivo de la Comisión para la Prevención del Blanqueo de Capitales. Como podemos ver, de acuerdo con los datos que se han publicado en la memoria de este órgano, en el año 2011 figuraban inscritos 4.485 sujetos dedicados a la actividad de promoción inmobiliaria. 4.400 sujetos en toda España. Esta ley, la Ley 10/2010, establece en el ordenamiento español una serie de obligaciones para los sujetos obligados, entre los que ya se encuentran, como ya hemos dicho, los promotores inmobiliarios y los agentes de la propiedad inmobiliaria. Obligaciones que se establecen fundamentalmente en los artículos 3 y siguientes de la ley, y obligaciones que podemos clasificar en tres grandes bloques. En primer lugar, se estarían incluidas las obligaciones de identificación del cliente y aquellas obligaciones accesorias a esta identificación del cliente. El artículo 3 de la ley establece la obligación de identificar al cliente. Dicho de forma más precisa, establece la obligación de contar con los documentos identificativos del cliente y además de contar con estos documentos identificativos del cliente en formato digital. Es decir, se trata de tener guardada digitalmente la escritura social de una sociedad que adquiere, por ejemplo, inmuebles, o tener también guardado digitalmente el DNI o el pasaporte de la persona física que adquiere inmuebles. Además de proceder a la identificación formal, la segunda obligación que se deriva del artículo 4, en este caso, de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, es la conservación de los documentos identificativos de ese cliente. El artículo 25 de la ley establece un plazo mínimo de conservación de esa documentación de 10 años. 10 años desde que se realiza la operación o desde que finaliza la relación de negocios. Además, es necesario, aquí estamos en el ámbito también del artículo 4 de la ley, identificar al titular real, es decir, determinar si la persona física o jurídica que procede, por ejemplo, a la adquisición del inmueble es la verdadera destinataria de los mismos o es una persona interpuesta entre el titular real y el vendedor de esos bienes. Además, es necesario también realizar una serie de actuaciones de conocimiento de los negocios del cliente, de indagación de alguna forma sobre el origen de los fondos que van a dar lugar a esa posible adquisición o canalización, digamos, a través del sector inmobiliario. Y por último, dentro de este primer bloque de obligaciones se encontraría una obligación accesoria que establece el artículo 6 de la ley, y es la del seguimiento de la actividad de negocios de ese cliente. En definitiva, artículos 3, 4, 5 y 6 de la Ley 10/2010, que se completan con el artículo 25 de esta ley,
para el plazo de guarda, digamos, de conservación de los documentos identificativos del cliente. El segundo bloque de obligaciones es la obligación de comunicar aquellas operaciones sospechosas o de las que existan indicios de un posible blanqueo de capitales y además el establecimiento de medidas de control interno, protocolos internos de prevención de blanqueo de capitales entre los sujetos que se encuentran obligados, que como ya hemos dicho son entre otros los promotores inmobiliarios y los agentes de la propiedad inmobiliaria. El artículo 17 de la ley establece la obligación de examen especial de determinadas operaciones en las que concurran indicios de blanqueo de capitales. Y en este sentido es importante conocer y aplicar los indicios que precisamente el SEPLAC y otros organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera Internacional han destacado para el ámbito del sector inmobiliario. En aquellas operaciones que una vez examinadas se constate la sospecha o la certeza de que existe blanqueo de capitales, la segunda obligación, la que establece en este caso el artículo 18 de la ley, es la de comunicar al SEPLAC esa operación sospechosa. Para llevar a cabo estas obligaciones, el artículo 26 de la ley establece también unas determinadas obligaciones que afectan a la propia organización interna de los sujetos obligados. Se establece así, por ejemplo, la obligación de comunicar al SEPLAC la designación del representante, es decir, designar de forma expresa ante el SEPLAC, ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión para la Prevención del Blanqueo de Capitales, la persona con la que se van a entender las relaciones entre la Administración y ese sujeto obligado. Además de ello, es necesario aprobar y tener a disposición de la Administración un manual interno de prevención del blanqueo de capitales que contenga, por ejemplo, los protocolos de actuación en materia de exigencia de documentación y los protocolos de conocimiento del cliente y que establezca las obligaciones internas, digamos, de prevención del blanqueo de capitales. Además, también es importante tener en cuenta que esta ley establece la obligación expresa para los sujetos obligados, por lo tanto para los agentes de la propiedad inmobiliaria y, por ejemplo, también para los promotores inmobiliarios, de contar con formación específica en materia de prevención del blanqueo de capitales, de contar con una formación anual también para los empleados de esa, digamos, promotora o de ese agente de la propiedad inmobiliaria. E incluso también se establece la obligación de auditar, de que un experto externo analice de forma anual el manual interno de prevención de blanqueo de capitales que se encuentran obligados a tener a disposición de la Administración, los promotores inmobiliarios y los agentes de la propiedad inmobiliaria. Por último, el tercer bloque de obligaciones serían las obligaciones de abstenerse, de no hacer. Fundamentalmente se trata de dos. Por un lado, la abstención de realizar operaciones en aquellos supuestos en los que se constate la existencia de blanqueo de capitales y, en segundo lugar, la no revelación de la comunicación que se ha efectuado, de la sospecha de blanqueo de capitales que se ha efectuado por parte del sujeto obligado al SEPLAC, al Servicio Ejecutivo de la Comisión para la Prevención del Blanqueo de Capitales. El incumplimiento de estas obligaciones reviste una gran importancia porque los artículos 51 y siguientes de la ley tipifican como infracciones muy graves, graves o leves el incumplimiento de este catálogo de obligaciones que establecen los artículos 3 y siguientes de la ley. El primer grupo de infracciones que tipifica la ley son las infracciones muy graves. Básicamente consisten en aquellos comportamientos, en aquellas conductas que suponen el incumplimiento precisamente de la obligación de comunicarle al SEPLAC la certeza o la sospecha de existencia de blanqueo de capitales y también el incumplimiento de esa obligación de reserva, de no comunicación al cliente, de que precisamente se ha comunicado la sospecha de blanqueo de capitales al SEPLAC. Las consecuencias que se derivan de la comisión de estas infracciones muy graves que se regulan en la Ley 10/2010 son básicamente la imposición de una considerable multa económica. Multa que oscila entre los 150.000 euros y el 1,5 millón de euros. La sanción mínima que se prevé para el incumplimiento de estas obligaciones es de 150.000 euros y el máximo de esta sanción puede llegar o a 1,5 millón de euros o al 5% del importe de la operación o bien al duplo del contenido económico de la operación.
además de esta sanción para el sujeto obligado, para el agente de la propiedad inmobiliaria o para el promotor inmobiliario, los administradores, en el caso de ser una persona jurídica, en el caso de ser una sociedad, también van a ser sancionados con una importante multa económica, multa que en este caso oscila entre los 60.000 euros y los 600.000 euros. Pero el grupo más importante de obligaciones, mejor dicho, el grupo más importante de infracciones que se tipifica en la ley son las infracciones graves. Es así que la mayoría de los incumplimientos de las obligaciones de prevención del blanqueo de capitales van a constituir infracción muy grave. Hasta 19 conductas pueden ser consideradas infracciones graves. Se trata del incumplimiento de las obligaciones normales, del incumplimiento de las obligaciones a las que todos los sujetos obligados están, digamos, obligados a llevar a la práctica. Se trata del incumplimiento de la obligación de identificar al cliente, del incumplimiento de la obligación de conocer al titular real, del incumplimiento de la obligación de obtener información sobre la relación de negocios o sobre el origen, digamos, de los fondos, el incumplimiento de la obligación de aplicar las medidas de diligencia debida con los clientes ya existentes, el incumplimiento también de contar con esa organización interna, con ese manual de prevención de blanqueo de capitales, con esos protocolos internos, o incluso el incumplimiento de la obligación de formar al personal interno de la empresa. En definitiva, un catálogo de hasta 19 conductas, de 19 infracciones que constituyen, digamos, el núcleo duro de las conductas que se sancionan en esta Ley 10/2010. Las sanciones para estas infracciones graves son también de extremada dureza, porque la multa mínima que se contempla para el incumplimiento de una de estas obligaciones es de 60.001 euros y el máximo de esta multa puede llegar hasta los 150.000 euros o el 1% del patrimonio neto del sujeto obligado. También en este caso los administradores de una persona jurídica dedicada a la promoción inmobiliaria o como agencia de promoción inmobiliaria son, digamos, de también gran dureza, por cuanto que se puede establecer una sanción mínima de 3.000 euros y un máximo de 60.000 euros. El último de los comportamientos, el último del grupo de infracciones que se tipifican en la ley son las infracciones leves. Se tipifican como aquellos incumplimientos de las obligaciones que no sean calificadas como infracción muy grave o como infracción grave. En estos casos, la multa que se establece es una multa por un importe que puede llegar hasta los 60.000 euros. Como vemos, incumplimientos de la Ley 10/2010 que se sancionan con multas de extremada dureza y que imponen la obligación de conocer en qué se trata o en qué consiste el blanqueo de capitales, cuál es el papel de los promotores inmobiliarios y de los agentes de la promoción inmobiliaria en esta materia y, sobre todo, conocer el cumplimiento o cómo se deben de cumplir, cómo se deben de aplicar las medidas de prevención del blanqueo de capitales que establece la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales.